Bueno, primero en principal quiero felicitarlos a todos, no solamente a los organizadores de esta jornada, sino a todos ustedes, a todos los que participaron, a todos los que se comprometieron a estar un domingo a la mañana, después del Día del Amigo, después de salir al boliche, de juntarse con los amigos, de tomar y demás. La verdad que es admirable y es reconfortable saber que jóvenes como ustedes se juntaron un domingo después de una fecha festiva a formarse políticamente, a reunirse, a llevar adelante y a ponerle ganas y empeño a una jornada de formación política que es muy importante y que hace años que queremos realizarla. Reggie, bueno, debe andar por ahí. Siempre tuvimos la idea de llevar adelante una jornada política, de formación política dentro de la juventud, y bueno, que hoy se pueda concretar es un orgullo. Lamentablemente no puedo estar presente. Me pidieron que participe dentro de uno de los paneles, que es este panel, y bueno, no pude estar, así que lo hago de esta forma y sepan que estoy orgulloso de ustedes y que espero que sea todo un éxito y que sea una de las tantas que se van a realizar. Dentro de, por llamarlo de alguna forma, de este panel, vamos a charlar sobre qué es la política, a qué hacemos referencia cuando hablamos de política, a qué nos referimos cuando hablamos de política, desde qué puntos de vista se la puede ver, qué tipos de ideologías hay, comúnmente dos, las más conocidas, o tres. También vamos a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con los partidos políticos, su origen, para después adentrarnos fundamentalmente al radicalismo, que es el partido que hoy nos convoca y que está detrás de esta jornada política. Cuando hablamos de política, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hacemos referencia a un conjunto de personas. La política no la hace una sola persona. No podemos decir política o hablar de política y pensar o hacer referencia a una única persona. Cuando hablamos de política hablamos de un conjunto, de una colectividad de personas, de un conjunto de personas. Dos personas ya están haciendo política, una no, dos. De dos para arriba, las que quieran. Y ahí vienen los partidos políticos y las organizaciones políticas, el Estado, los gobiernos y demás. La comunidad en general. Cuando hablamos de política, otra de las concepciones que debemos tener presentes en nuestra cabeza es que no podemos hablar o referirnos a la política y referirnos a un interés personal, a un interés individual, de una sola persona, de una organización, de una empresa. Cuando hablamos de política nos referimos a buscar, a construir el bien general, ese bien que hace a la sociedad, ese bien que hace a una comunidad educativa, barrial, en el Estado, no importa, se busca el bien general. No podemos hablar, vuelvo y repito, cuando nos referimos a política, a un beneficio personal o a un interés individual, sino del conjunto. Buscamos el bien común. Podemos hacer dos divisiones para tratar de encuadrar de alguna forma la política dentro de la historia y dentro de la filosofía. Por un lado, la concepción clásica
de la política. ¿Cuál es la concepción clásica? Aquella concepción que fue desarrollada de alguna forma por Aristóteles, en su primer momento por Platón, hasta lo que se conoce Tomás de Aquino. ¿Qué se desarrollaba dentro de la concepción clásica de la filosofía política? Se hablaba de la política buscando orientada más que nada hacia la ética, hacia encontrar este bien común. Posteriormente viene la concepción moderna, ¿sí? La que comúnmente se conoce como la concepción de Maquiavelo, quien se dice que fue el padre de la ciencia política. Es una concepción más, de alguna forma, para llamarlo realista. De Maquiavelo, Hobbes, son filósofos que tenían una concepción de la política mucho más, de alguna forma, en su término negativo o en su término de buscar constantemente el afianzar el poder, consolidar el poder, mantener el poder, recuperar el poder, lograr llegar al poder, y consideran a la política como esta herramienta, ¿sí?, para utilizar de alguna forma la fuerza. Hobbes, Maquiavelo, en parte Locke también, hablan de esto, ¿no?, de la monopolización del poder por parte del Estado, y constantemente hacen esta referencia y esta relación entre la política y el poder, ¿sí? Aquel sujeto que debe tener monopolizado el poder es sola y únicamente el Estado. Hoy la concepción de la política es distinta. Es una concepción mucho más, de alguna forma, colectiva, como dije al principio, ¿no? Hoy yo creo que debemos pensar a la política en su objetivo o en su fin último de encontrar el bien común, de encontrar, de alguna forma, y para decirlo en criollo, cómo ayudar al que está al lado nuestro, cómo darle una mano, cómo solucionar los problemas de la gente, cómo desarrollar una comunidad, una sociedad municipal, comunal, provincial, nacional, internacional. Todos hacemos política, todos. Ustedes están haciendo política. Yo hago política. La persona que me está filmando hace política. ¿Cuándo? En el momento que se confronta junto a otra persona. Y cuando hablo de confrontar, no me estoy refiriendo a pelear, sino a intercambiar. Tu pensamiento, mi pensamiento. Tu posición, mi posición. Para llegar a un acuerdo. La política es eso, intercambio, relación, colectivo, sujetos. Somos sujetos políticos. Desde el nacimiento del ser humano es que es un sujeto político. El ser humano no puede vivir aislado, no puede autoabastecerse, tampoco puede hacer política solo. Vuelvo y repito, debe ser pensada en forma colectiva, buscando ese bien común, buscando básicamente persuadir a la otra persona. Eso es política, llegar a un acuerdo. Entonces podemos decir básicamente, y para llegar a una conclusión de a qué nos referimos cuando hablamos de política, que la política tiene como fin último buscar la cohesión social, ¿sí? Buscar ese sentido de pertenencia de un grupo social, ¿sí? La creación de lazos sociales en un sentido único.
El hombre, como dije anteriormente, es un ser político desde su nacimiento. El hombre entiende desde los principios que es finito, ¿sí? Que tiene un nacimiento y tiene una desaparición física. Al entender esto, el hombre entiende que debe, de alguna forma, asegurar la supervivencia de la raza humana. Y para asegurar esta supervivencia, el hombre debe hacer política. El hombre debe trabajar continua e incansablemente, día a día, buscando ese bien común, despojándose del interés y el beneficio personal para lograr ese beneficio común, para asegurar la supervivencia de la raza humana, de los que le vienen atrás. Para eso se hace política. Para el que está al lado nuestro y para los que vienen. Nunca se olviden de esto, y más ustedes que se están formando políticamente, que están dentro de una agrupación política y que les interesa esto. Nunca se saquen de la cabeza esto que les voy a decir. No se persigue en política el interés individual. ¿Quieren perseguir el interés individual? Pónganse una empresa y persigan el interés individual que quieran. En política se persigue y se busca el bien común, el bien de todos. Cuando nos referimos a partido político o a los partidos políticos en general, nos referimos a aquellos espacios donde se congregan un conjunto de personas que básicamente piensan de igual forma o de forma parecida sobre respectos temáticas, sobre respectos temas, sobre una ideología en general. Cuando hablamos de partidos políticos hablamos de eso, de un conjunto de personas que se congregan en un lugar para discutir determinados temas y que tienen dentro de todo un mismo pensamiento, un pensamiento similar sobre determinados temas. Cuando hablamos de pensar de forma similar alguna temática o algunas temáticas, no me refiero a pensar igual una persona y otra persona o ese conjunto de personas. Me refiero a pensar esa temática de forma progresista, por ejemplo, o de forma conservadora. O sea, ¿estás más inclinado hacia una izquierda o estás más inclinado hacia una derecha? Hoy en día las izquierdas y las derechas no existen, básicamente. Hoy en día, si querés hacer política, es medio imposible o ser zurdo o ser derecho. Hoy en día, para sobrevivir dentro de la política y para hacer política, tenés que ir por el centro, o por lo menos por el mayor centro posible. Hoy ya no existen esos extremos de izquierda o derecha. La sociedad no lo permite. Los extremos de izquierda o derecha a nivel internacional y a nivel nacional han salido mal. Han tenido consecuencias graves para la humanidad. Entonces la sociedad ya no lo permite. Participar en política de forma extrema ya no es posible. No te lo avala la misma sociedad. Si querés participar en política tenés que ir por el centro, el mayor centro posible. Entonces a esto me refiero, ¿no? De cómo están conformados los partidos políticos. Por pensamientos similares, ¿sí? Por pensamientos, porque pensamos de distintas formas, pero todas en forma progresista, o pensamos todo de forma conservadora, ¿sí? Para el lado de la derecha o centro derecha. Hoy en día participar en la política con fines electorales no es imposible si no es a través de un partido político.
necesitas ese apoyo y ese aval institucional que te da el partido político. Esto es el partido, es un conjunto de ideas, un conjunto de personas que discuten una misma idea. Y de esta forma nace el radicalismo, ¿no? Dentro de un contexto en donde los intereses y las necesidades de la clase media no eran escuchadas allá por la presidencia de Roca, por la presidencia de Juárez Celman, de Pellegrini, ¿sí? El piloto de Tormentas. La clase media era olvidada, era postergada, no era escuchada. Yo no voy a hablar de la historia del radicalismo, porque para contarles la historia del radicalismo de texto, vayan a la página del radicalismo, la buscan y está. Vayan a Wikipedia, la buscan y está. Pídansela a alguien en el comité y se las va a dar. Yo no les voy a contar la historia del radicalismo o el surgimiento del radicalismo en su formato histórico, porque me parece que no tiene sentido, porque me parece que vamos a desperdiciar este tiempo para charlar algo que ustedes lo pueden encontrar en cualquier lugar. Yo lo que les voy a decir, o que les voy a comentar de alguna forma del radicalismo en este momento, es algo con lo que ustedes se pueden defender el día de mañana. Algo con lo que ustedes puedan sentarse frente a otra persona y hablar y discutir en el buen sentido con conocimiento de causa. De los grandes logros del radicalismo, de cuáles fueron los motivos por los cuales nació el radicalismo, para salvaguardar qué intereses, de qué clases. Y esto es el radicalismo, ¿sí? Y esto es lo que ustedes van a encontrar cuando lean la historia del radicalismo. Que el radicalismo nació para de alguna forma acaparar aquellas necesidades y aquellas demandas de la clase media, ¿no? De la clase media, de la clase baja inmigrante, ¿sí? En esa clase inmigrante que venía siendo olvidada, que venía de alguna forma a buscar ese desarrollo en el país, esas oportunidades, y que básicamente eran olvidados, no eran escuchados, no eran atendidos, no eran bien recibidos. De ahí viene la famosa frase: somos la causa de los desposeídos, de Leandro N. Alem. Esto es el radicalismo. Esta es la causa por la cual nació, por la cual surgió. La causa de velar, de proteger, de escuchar, ¿sí? La causa de aquellos desposeídos. En ese momento era esta clase. La clase inmigrante, la clase media, la clase baja. Hoy, ¿quiénes son los desposeídos? Esa es la causa por la cual el radicalismo hoy tiene que hacer pie en cada uno de los rincones del territorio nacional, para ser la causa de esos desposeídos. Cuando ustedes se sienten y discutan sobre el radicalismo con otra persona, tienen que saber que el radicalismo fue el impulsor del voto femenino. Tenemos que evitar, básicamente, que nos vendan el cuento del perro, el cuento del tío. El proyecto de ley del voto femenino fue impulsado por el radicalismo. La reforma universitaria es un orgullo nacional. Hoy en día las universidades nacionales públicas son lo que son gracias al radicalismo. Esta búsqueda permanente de igualdad, ¿sí? De que no haya privilegios, ¿sí?, entre clases o de clases. Esto es el radicalismo. Es el primer presidente elegido democráticamente en elecciones. Esto es el radicalismo. Los defensores
de las jornadas laborales de trabajo, del descanso dominical, de los derechos del trabajador. Esto es el radicalismo y esto es lo que ustedes se tienen que meter en la cabeza y tienen que entender. Hoy, quizás por un descuido de los viejos militantes, hoy no se tiene en cuenta esto al hablar del radicalismo, pero son ustedes, somos nosotros, los jóvenes, que tenemos que llevar este mensaje a cada uno de los rincones de seres, de la provincia, del país, de la nación. Debemos llevar este mensaje que el radicalismo es esto, el radicalismo estuvo desde los inicios. Y esto debemos defender y por estas cosas nos tenemos que sentir orgullosos hoy de pertenecer a donde pertenecemos. Les vuelvo a repetir, no tiene sentido que yo les cuente la historia. La historia la van a encontrar en todos lados y en todos lados dice lo mismo. Lo que vale la pena en este momento es que ustedes se vayan con este mensaje. Hoy deben sentirse orgullosos de estar sentados donde están sentados, teniendo esta capacitación y esta jornada de formación política dentro de este espacio. Deben saber dónde están parados, dónde están sentados en este preciso momento, frente a quién y rodeados de quién. Los felicito profundamente por este esfuerzo que están realizando, por esta dedicación y sinceramente siento, como dije al principio, mucho orgullo de ustedes. Los saludo, los abrazo a cada uno de ustedes y espero encontrarnos pronto y les deseo una excelente jornada de formación política. Un abrazo enorme.